Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco el poder estar con ustedes esta mañana en las jornadas. La verdad es que es una oportunidad excelente para contactarme con los colegas que trabajan directamente el tema de internacionalización. Espero que lo que yo les pueda compartir les resulte interesante. Agradezco especialmente a mi colega Carlos Trejo la invitación para participar en las jornadas. Desde Chiapas hace una enorme labor para promover los temas de internacionalización. Solo quisiera hacer dos precisiones. No estudié en la Universidad de Boston, esa es otra. Yo estudié en el Boston College, que no es lo mismo. Tenemos una vieja rivalidad, entonces lo aclaro. Y la otra, no fui profesora adjunta, fui assistant professor, que en realidad es profesora de tiempo completo en la Universidad de Arizona. Entonces, bueno, esas son las únicas precisiones que quería hacer. Voy a Gracias. proceder a compartir mi pantalla. Un segundito, creo que ya la ven, si no me equivoco. Y, eh, y bueno, espero, eh, tengo aquí mi reloj para poder estar siguiendo el tiempo. Entonces, son algunas reflexiones que yo les quiero proponer sobre la internacionalización de la educación superior después de la pandemia. Ya Lina por ahí trazaba algunos temas que se vienen, pero yo lo que quiero es eh, pues tratar de resumir en dónde estamos en este momento en este tema. Y no voy a dejar de tomar la oportunidad de que estoy hablando con muchos colegas de México que trabajan estos asuntos para hablar un poquito también de los problemas de la medición, de la movilidad que tenemos y compartirles algunas de las cosas que hemos estado trabajando recientemente con algunos colegas que ustedes ya conocen. Entonces, primero, hablar un poquito de los datos comparados. Yo traigo dos gráficas, no es mi intención detenerme a discutirlas, pero de la OCDE, son datos de la OCDE, porque lo que les quiero decir es que México no reporta directamente estos datos, desafortunadamente. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos cuando hablamos de internacionalización en América Latina, me atrevo a decir, la falta de datos y la falta de una sistematicidad en la información que se presenta. Entonces, como ven, por ejemplo, en este primer dato de cuánta es la proporción de estudiantes internacionales en la educación superior, aquí no aparece México. Los datos solo que aparecen en la OCDE son a partir de lo que otros países reportan cuando dicen qué tipo de estudiantes y de dónde son tienen registrados en sus sistemas, ¿no? Como en Estados Unidos, el famoso reporte Open Doors. Entonces, aquí no aparecemos, obviamente aquí pueden ver algunos de los sistemas que están más internacionalizados respecto a el tipo de estudiantes que reciben en sus países. Aquí sí aparecemos, que son, y esto es, como les digo, a partir de los datos de otros países, ¿no? ¿Cuál es la proporción? Por supuesto, nosotros somos de los países que dentro de la OCDE que se reportan, que menos movilidad tenemos, eso ya lo sabemos, gracias al trabajo que hemos hecho algunos colegas desde hace muchos años con el reporte Patlani, y ahora que les voy a contar en qué estamos en ese sentido. Sabemos que nunca hemos rebasado el 1% de estudiantes internacionales de estudiantes mexicanos que logran salir a una movilidad a otro país, ¿no? Y también los números de los que mandamos son muy pocos, entonces hemos rondado en el punto 5, punto 6, por ahí, pero no podemos pasar más de eso. Lo cual, bueno, habla mucho de dónde estamos ubicados en este debate, ¿no? Entonces, de los datos sobre México, muchos de ustedes están familiarizados con lo que habíamos hecho en los reportes Patlani. Les explico brevemente. Los reportes Patlani eran derivados de una encuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que desde la NUYE se enviaban
un formulario para que las instituciones respondieran cuál era la situación de la movilidad en sus distintos programas de estudio, ¿no? Y a nivel, más bien a nivel universitario, no a nivel programa. Esa es la gran diferencia ahora con la base 911. Entonces, el problema de estos datos es que solo respondían quienes tenían movilidad. La respuesta era muy variable y era limitada. Entonces, teníamos muchas instituciones que no respondían el cuestionario porque era voluntario y esto limitaba mucho la manera como podíamos compilar los datos nacionales, ¿no? Realmente, en gran medida reportábamos la mayor cantidad de movilidad posible, pero muy limitada en cuanto a las instituciones. Y asumíamos que los que no reportaban es porque no tenían movilidad, que no siempre era el caso. Entonces, este es un gran tema que teníamos pendiente, ¿no? Preparamos este estudio que está ahorita en revisión, ahorita les voy a explicar por qué está en revisión, que sería la continuación, digamos, de los datos que se habían hecho con Patlani, pero este es derivado de la base 911. Como todos ustedes saben, y los colegas que no sean mexicanos, les explico, la base 911, los formatos 911, es un cuestionario que todas las instituciones educativas en el país deben de responder, desde preescolar hasta posgrados. Están obligadas, públicas y privadas, a responderlo, y entonces, luego de muchos años de trabajo, logramos que se incorporaran preguntas de movilidad en la base 911, pero esto no ha dejado de generar muchísimos problemas que a continuación voy a tratar de describir brevemente, ¿no? Bueno, ¿cuál era la ventaja y desventaja de una cosa y otra? Como les digo, Patlani es o era un cuestionario, una encuesta que se respondía voluntariamente, y los formatos 911 son un censo obligatorio que todas las instituciones deben de responder. Pero las divergencias de información son grandes, son importantes y hay que hablar de ellas. Entonces, este es el cuestionario más o menos que se está llenando ahorita, de hecho. Eso es parte del problema, cuándo se llena el cuestionario y qué datos se reportan. Entonces, quienes estén al tanto de las instituciones habrán escuchado de este cuestionario. El problema es quién llena este cuestionario y si tienen todos los datos correspondientes a movilidad o no. Y al parecer la respuesta que les puedo ya adelantar desde ahorita, parte del problema es que no. Quien llena el cuestionario 911 no está al tanto de los datos de la movilidad de las instituciones y esto genera una incompatibilidad fuerte. Esta es la parte específica de la movilidad que ustedes pueden ver ahí cómo se solicita ahora. La gran diferencia con 911 de esto que les digo que logramos trabajar durante muchos años entre la gente que trabajamos Patlani y la CEP y la NUYES, es que también se solicitan datos de movilidad nacional, que creo que es un elemento que nosotros en Patlani no habíamos hecho y que me parece muy importante observar qué es lo que pasa con la movilidad nacional. Y entonces se pone la entidad de destino, cuántos hombres, mujeres, si es con valor o sin valor curricular. Estas son todas las preguntas que se pudieron hacer. No me voy a detener en tantos detalles técnicos, no es el propósito de la plática, pero sí quiero de nuevo ilustrar qué pasa con el tema de los datos. Más o menos tenemos así una base gigantesca que, a diferencia de lo que hacía Patlani, que preguntaba por universidades, la 911 pregunta por programas, con lo cual tenemos una base muy compleja, la verdad, donde muchas veces las sumatorias no son equivalentes, es decir, un programa puede decir que moviliza a 5 estudiantes, 3 mujeres y 2 hombres, pero después a la hora de reportar, pues, si con valor o sin valor curricular, reportan solo 4 estudiantes. Quizás porque no sabían si este otro estudiante que no reportaron, cómo fue su movilidad, con valor o sin valor curricular. Es solo un ejemplo, ahorita les voy a dar otros.
Entonces hay tres problemas principales que detectamos. El primero es el problema entre las matrículas, contra qué matrícula hacemos la comparación, porque como les digo, ahorita se está llenando la 911, pero muchos de ustedes ahorita enviaron estudiantes apenas, entonces no los van a reportar sino al próximo año. Entonces, ¿contra qué matrícula lo comparamos? ¿Contra la matrícula de ahorita o contra la matrícula del próximo año? Ese es un primer problema. ¿Sí? Y este es un problema que no se ajustan los periodos en los cuales se está reportando. Entonces, ya aquí ya tenemos una discrepancia. Les voy a dar otro ejemplo, una universidad X, estos son ejemplos reales y verídicos, por eso está en revisión el reporte que les presenté y ahorita no se puede acceder, pero les prometo que va a estar muy pronto otra vez listo. Una universidad X reportó en movilidad saliente en el periodo 2018-19 727 estudiantes en la base 911, quien quiera que la haya respondido. Pero la oficina de internacionalización o la unidad encargada de internacionalización de esa universidad reportó 1,091 estudiantes. Entonces hay una discrepancia. La universidad reportó una cosa, internacionalización tiene otro dato. La Universidad Y reportó 121 estudiantes en movilidad entrante, los que vienen, en la base 911. Y sin embargo, la Oficina de Asuntos Internacionales reportó 693. ¿No? Como ven, es una alta discrepancia. Muchas de las oficinas internacionales no se enteran que ya o no se han enterado que ya la 911 pide movilidad. Ahorita se están llenando los datos. Muchos de ustedes que están en esas instituciones no sé si están al tanto y si mandaron sus datos y si el encargado, la persona encargada de llenarla realmente está reportando lo que ustedes tienen o no. Hay datos muy inconsistentes en la base 911, ese es parte del problema aquí y les puedo poner un ejemplo que esto parece un chiste, pero no lo es un ejemplo real. En la base 911 encontramos en el periodo 2018-19 76 estudiantes que fueron a la Antártida, 76 estudiantes mexicanos. Como ustedes saben, a la Antártida realmente no se puede ir, y si se va, bueno, se es en condiciones de ciencia, de ir a hacer un proyecto, algo muy puntual, pero seguramente fue un error en el llenado. Y el problema es nosotros estamos trabajando con la 911. Entonces, no tenemos la capacidad, si ustedes han seguido el trabajo de Patlani, somos un grupo que no tenemos el apoyo realmente institucional de nadie, excepto de la NUYES para publicar el reporte, no tenemos un presupuesto para trabajar y necesitaríamos ir corroborando este tipo de datos directamente con las instituciones y ver dónde estuvo el error y no tenemos esa capacidad técnica por el momento. Entonces, esas son las inconsistencias que existen en los datos, que son bien complicadas, y estoy tratando de transmitirles un poco lo difícil que es hacer un reporte consistente de esta información. Y el tercer problema son que las tablas que nosotros hacíamos de movilidad, es decir, nosotros presentábamos las 20 instituciones que tienen mayor movilidad internacional o que mandan la mayor cantidad de estudiantes fuera. Se convirtieron en un ranking al final. Y esto fue un efecto un poco no deseado, desde luego, del trabajo que nosotros estábamos haciendo, que es un trabajo académico, fundamentalmente, ¿no? Y nosotros somos académicos, la mayoría de quienes estamos trabajando en esto, más bien todos, y realmente el tema aquí es que las instituciones empezaron a ver en esas tablas como sus posiciones, y yo siempre quiero estar en primer lugar y ahora bajé y el dato está mal, y empezó a ver como este efecto que creo que no es un efecto positivo, ¿no? Para este tipo de trabajos, y entonces vamos a tener que ver qué vamos a hacer con las tablas, porque lo menos que queremos es que se genere esta idea de que es un ranking y que de eso depende algo, ¿no? En las propias instituciones o todo, bueno, todo lo que se puede jugar detrás con el tema del prestigio.
Les muestro con dos gráficas cuáles son los problemas y aquí los pueden más o menos ver. Son los datos de la movilidad saliente y entrante según Patlani. Ustedes pueden ver una tendencia hasta donde pudimos reportar, desde luego, ¿no? Más o menos son los datos de cuántos salen de México, que siempre salen más de los que vienen, eso ya lo sabemos, parte de las disparidades y de nuestra posición como país. Y notan una tendencia creciente, ¿sí? Y bueno, los datos más o menos se ven parejitos, más o menos regulares. Ahora quiero que lo comparen con los datos que obtenemos de la 911 para que se den cuenta de todas las disparidades pues, de datos que existen. Y como ustedes pueden ver, además de que los números varían mucho más, no se parecen a los números presentados por Patlani, las tendencias son muy distintas, ¿no? Por ejemplo, hay una caída, se nota ya una caída en la movilidad entrante, los que vienen, y sin embargo, todavía aquí no se reporta realmente el efecto de la pandemia, ¿no? Que eso, ahorita vamos hacia allá. Pero quiero que vean que en efecto las cosas que se reportan en el 911 no se parecen tanto a las cosas que se reportan en Patlani, a los números, pero tampoco las tendencias, lo cual nos está hablando de una disparidad como ya les señalé. Bueno, llegó la pandemia, por supuesto, todos recordamos las imágenes muy fuertes de lo que significó pues, el encierro, ¿no? Y creo que vale la pena, esta es la segunda parte de lo que les quiero presentar, discutir qué pasó en la pandemia con la educación superior, ¿no? Yo creo que el tema central de debate es que hay una pérdida de la relevancia de la educación superior. Desafortunadamente así sucedió. En otros países se registró también este fenómeno. Aquí, por ejemplo, traigo este dato de una encuesta en Estados Unidos, donde ustedes pueden ver la proporción de jóvenes estadounidenses que considera la educación superior, que la educación superior es necesaria, cómo bajó después de la pandemia, ¿no? Antes era 14, o sea, bajó de 14 a 18 los que consideraban que era necesaria la educación superior. Perdón, los jóvenes son de 14 a 18 años y bajó de 45 de 60 a 45%. Y la proporción de adultos que tienen confianza en la educación superior, que ahora es de 48 y antes de la pandemia era del 57%. Entonces, empezaron los cuestionamientos de si es necesaria la educación superior, ¿no? Y sobre todo la educación superior como la habíamos entendido antes, como la teníamos asimilada, ¿no? Sus propias funciones, etcétera. Hay un dato por ahí de Carmen Rodríguez, que es la encargada de la educación universitaria del gobierno, donde ella dice que el 16% en el caso ya mexicano tomó la decisión de abandonar sus estudios después de la pandemia y solo 2.6 reportaron que continuarán sus estudios sin importar las condiciones actuales, que me parece un número altísimo. Esto quiere decir que después el espectro se va moviendo, ¿no? Hay unos que dijeron, bueno, depende cómo estén las condiciones, voy a seguir, o casi seguro no voy a seguir, o ya no me interesa, pero firmes en decir, pase lo que pase, voy a seguir estudiando, solo 2.6%. Me parece altísimo y me parece un indicador de qué huella ha dejado la pandemia en las y los jóvenes mexicanos, ¿no? Insisto, en el sentido y en la relevancia de la educación superior y de lo que representa. Me contaban hace poco, ahora que estuve en la conferencia internacional de la NUYES, de una encuesta que hizo FIMPES, que es esta asociación de universidades privadas particulares en México, y hicieron una encuesta a rectores y a personal en posiciones de liderazgo en las instituciones,
y decían que las dos principales preocupaciones que salieron en esta encuesta para la gente que está al frente de las IES son el, la situación socioemocional de los estudiantes y el tema de la seguridad, de cómo mantener el campus seguro frente a un contexto de donde el crimen organizado tiene el control de muchas zonas y áreas, ¿no? Pero en la parte socioemocional creo que es algo que también tenemos que discutir muchísimo. ¿Qué vamos a hacer con ese aspecto? ¿Cómo quedaron afectados los y las jóvenes después de la pandemia? ¿Cómo los estamos recibiendo? Ayer teníamos una reunión, yo soy ahora la coordinadora académica en mi departamento, y teníamos una reunión hablando de cómo veíamos y sentíamos que llegó la nueva generación, que ahora no es de la pandemia, van a tomar clases presenciales, y hablábamos pues de las dificultades que vemos que traen los jóvenes y las jóvenes, ¿no? En muchos sentidos de formación, pero también otro tipo de necesidades que quizás es algo nuevo y algo que tenemos que desde luego comenzar a ver cómo vamos a atender. Entonces, bueno, sobre el tema de lo que nos trajo la pandemia, de algunos de los efectos, por supuesto, es todo el asunto de las experiencias virtuales, ¿no? Aquí sí no quiero usar el término movilidad virtual porque siento que es muy problemático. Coincido muchísimo con mi colega Genoveva, de la Universidad de Genoveva Amador, de la Universidad de Colima, donde ella dice no le llamemos movilidad virtual. Yo creo que tiene razón. Son experiencias internacionales, experiencias virtuales, no necesariamente internacionales, y creo que sí hay que, nos plantea todos los retos de qué va a significar, cómo la definimos, cómo la dimensionamos, cómo la entendemos, y si sí va a ser una respuesta frente a los retos que nos ha planteado hoy ¿no? Estos nuevos contextos. Me gustaría decir también que una de las reflexiones los primeros semestres, cuando comenzamos todos a transitar a lo virtual, era que pues nos vimos forzados, por supuesto, ¿no? De pronto tuvimos que dar el salto hacia el uso de las tecnologías, y también fue una prueba para mí, por ejemplo, de tratar de entender mejor cómo eran los sistemas abiertos o sistemas a distancia, que durante muchos años, en el caso mexicano, se convirtieron en la única alternativa para quienes buscaban un lugar en la educación superior. Los gobiernos encontraron que la única forma de ofrecer estos lugares en la educación superior era a través de los modelos virtuales o a distancia, y quedó como la única alternativa a estos jóvenes que no encontraban un lugar en la educación superior tradicional. Y creo que fue un buen experimento en ese sentido, ¿no? Para muchos y muchas representó una buena forma de continuar sus estudios, y se sabe de muchos casos que ya decidieron no regresar al sistema escolarizado y al sistema formal, ¿no? Y creo que eso permitió que se rompa esa barrera de decir, no, yo no me puedo ver trabajando en un sistema así. De pronto todos estábamos trabajando en un sistema así. Entonces creo que eso nos trajo la pandemia de manera interesante. Yo creo que hay dos argumentos poderosos para ver el potencial que representan estas experiencias internacionales. El primero es económico y logístico, ¿no? Y el segundo creo que es ecológico, y aquí lo ligo mucho con el debate de los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, sobre el económico y el logístico, precisamente discutíamos en la conferencia internacional de la NUYES, pues que nuestros números de movilidad nacional son realmente pobres comparados inclusive con otros países de América Latina que ahorita le están dando más impulso a ello, ¿no? Y en ese sentido,
tratar de duplicar solamente los números, tratar de alcanzar el 1% de nuestros estudiantes que salen o que vengan en relación a nuestra matrícula, se antoja realmente complicado. Solo el 1%, ni siquiera estoy hablando de más. Entonces, creo que sí hay que ser realistas, y esto se ha discutido, por supuesto, en el campo de la internacionalización. No puede solo depender de la movilidad porque sería limitar demasiado la experiencia de todo el resto de los estudiantes y de las estudiantes, pero pues sí tenemos que encontrar estas maneras. Ahora, eso no significa que no hay una pérdida y que ese plus que da, y que también yo me he dedicado a estudiar, sobre todo cuando estudiantes que tradicionalmente no tienen acceso a la educación superior, perdón, a una experiencia de movilidad, lo logran tener, bueno, el plus que pueden alcanzar, los beneficios, ¿no? Los tipos de capitales que obtienen, los tipos de perspectivas nuevas, es muy difícil sustituir. Ahí creo que estamos encerrados un poco en esto de hay cosas de la movilidad geográfica y física que son tan importantes y tan relevantes que sería muy difícil sustituirlos con otro tipo de modalidades. Pero entonces sí tenemos que voltear a esto otro y decir, bueno, pero lo que sí podemos hacer, que es ofrecer este tipo de experiencias virtuales, qué sí nos pueden dar, cómo nos los pueden dar, porque esto hoy es más accesible. Tampoco significa que sea accesible para todos, ¿no? En la pandemia aprendimos que las condiciones de materiales de los estudiantes y de las estudiantes en México son realmente difíciles en algunos casos, ¿no? Y que no cualquiera podía conectarse en un dispositivo a tomar clases todo el tiempo, no tenía el espacio físico, en fin, vimos las grandes disparidades que son parte y una característica desafortunadamente del sistema educativo mexicano, que son las desigualdades. Pero bueno, en este sentido, creo que por eso hay que voltear a ver qué nos trajo la pandemia y cómo podemos empezar a entender, empezar a conceptualizar este otro tipo de experiencias que no son nuevas, pero que definitivamente se potenciaron con la pandemia. Por supuesto que hay un argumento además ecológico, ¿no? Estamos en el gran debate y está en la cumbre en Egipto, ¿no? Debatiendo los temas del calentamiento global, etcétera. La huella de carbono en una movilidad pues es mucho más fuerte, entonces también hay todo un argumento ecológico para decir ya no es necesario movernos. Hoy no tenemos que estar en Chiapas todos para tener esta discusión y esta conversación. Lo podemos hacer sentados, conectados desde nuestros distintos lugares y no tuvimos que desplazarnos físicamente, ¿no? Para ello. Entonces, eh, claro que muchos de ustedes, muchas de ustedes me dirán, pues no es lo mismo de que estuviéramos en un auditorio, conversando, en el diálogo, etcétera, pero bueno. Y yo quería poner como ejemplo, sobre todo en el caso mexicano, porque no solo es el tema de qué ha pasado con todos estos debates de económicos, ¿no? O ecológicos, sino también que la pospandemia nos trajo otra cosa que fue la reducción de recursos en la mayoría de países como el nuestro, donde muchos de estos recursos públicos se tuvieron que ir a otras prioridades por la pandemia y se redujeron los recursos disponibles para la educación. En el caso de México, a mí y yo sí quiero llamar la atención de lo que va a significar la suspensión de las becas mixtas de CONACYT, que era el mejor mecanismo que teníamos todos los posgrados que pertenecíamos al PNPC para poder apoyar a nuestros estudiantes a que fueran a tener una experiencia internacional
sobre todo unos meses, ¿no? Era la posibilidad de movilización geográfica para estudiantes de maestría y de doctorado que siempre vimos muy claramente presentes en Patlani. El número de estudiantes de posgrado que tenían una experiencia de movilidad internacional era creciente, era importante y más o menos a veces ahí se iba con el número, nunca fue, por supuesto, mayor que el número de estudiantes de licenciatura, que son la mayoría, pero no dejaba de ser muy importante. Ese programa desapareció, ya no existe. Tampoco nunca hubo un anuncio para decirnos que no existía, pero ya no se abrió la convocatoria. Esto significa que ya no vamos a tener movilidad en el nivel de posgrado, salvo cuando los estudiantes lo paguen ellos de su bolsillo, lo cual ya sabemos que es una gran limitación para todos y todas, excepto en un segmento muy pequeño de la población, y creo que vamos a perder muchísimo, ¿no? Y es aquí donde entonces, ahora quienes estamos en los posgrados, tenemos que decir qué vamos a ofrecer como alternativa a esta posibilidad que sí se ofrecía y que les permitió a muchos de estos estudiantes poder salir. Eh, esto es un debate, por ejemplo, ¿no? Les comparto, en el Sinvestab, nosotros en el reglamento de posgrado se pide que los y las estudiantes tengan una movilidad. Claro que en ese momento era una movilidad física y era parte de los requisitos del programa. Y ahora que ya no podemos acceder a los recursos y al apoyo del CONACYT, pues vamos a tener que modificar ese reglamento y ese requisito en la medida en que ahora pues va a tener que ser quizás una experiencia internacional. Ese es el tipo de cosas que tenemos que ir discutiendo y ver qué va a pasar, ¿no? Por lo pronto yo pues sí puedo prever que los números van a bajar definitivamente, a pesar de que ahorita hay un boom por salir, por querer salir y tener experiencias internacionales. Esto en el posgrado definitivamente siento que se va a ver afectado porque ya no tenemos y ya no contamos con ese apoyo para nuestros estudiantes, pues que era fundamental para poder subsistir unos meses fuera, porque era una beca, como ustedes saben, complementaria a lo que ya recibían en el PNPC. Bueno, como experiencia, ¿qué nos puede dejar y qué dejan estas movilidades geográficas? No, todos aquí creo estamos convencidos de la importancia. Les digo, yo particularmente en el tema de cuando estas experiencias se pueden ofrecer a estudiantes que tradicionalmente están excluidos de poder salir, de poder viajar, de poder ir a otro país. Entonces, cuando se logra apoyar a este segmento de la población, lo que logran avanzar y lo que logran obtener es muchísimo más de lo que pudiéramos pensar con otro tipo de experiencias. Por supuesto, hay un tema de idioma, no siempre es idioma, también recordemos que los números que siempre nos ha reflejado Patlani nos dicen que la mayor movilidad se daba a España, hasta a país, bueno, España por el idioma, naturalmente, países de América Latina, tenemos un tema ahí serio con el idioma, con otros idiomas. Pero bueno, conocimiento de otras culturas académicas, por supuesto, desarrollo de redes a distancia y perspectivas de conocimiento diferentes, entre muchas otras cosas que da esta movilidad geográfica o física y lo que esto representa, y quienes la hayamos vivido seguramente podemos pensar en toda la serie de cosas que nos permitió esta posibilidad de salir y de ver otros contextos y conocer otro tipo de gente y otro país y otras culturas, ¿no? Pero ¿qué nos da, o qué, más bien, qué nos dan qué no nos da el tener una movilidad física? Pues la vivencia, obviamente, del lugar diferente y lo que eso significa, y quizás previenen la construcción de vínculos personales más fuertes.
¿no? Que eso es parte de lo que hemos extrañado más, me parece, que extrañamos cuando se cerraron los planteles educativos, el contacto con la gente, la parte física y lo que esto significa, ¿no? Y no sentirnos tan aislados. Eh, entonces, creo que en síntesis, eh, para ir cerrando, tenemos que ir discutiendo qué tipo de instituciones de educación superior nos está dejando la pospandemia. Creo que esto es muy importante, no solo en términos de la internacionalización, sino, como les digo, la relevancia, el papel que tiene la educación superior socialmente y en un país como México, ¿no? ¿Qué tipo de internacionalización vamos a heredar? Creo que eso también es muy importante. Eh, una de las cosas que yo, la verdad, era un tema al que no quería entrarle hace años cuando se empezó a hablar de movilidad virtual, era a entrar a definirla y a decir, bueno, ¿y cómo la vamos a medir? ¿No? Yo que les compartí ahorita todos los grandes retos que hay solo de medir la movilidad física. Ahora les planteo, imagínense lo que va a representar, cómo vamos a empezar a medir las experiencias internacionales virtuales, porque tarde o temprano tendríamos que empezar a dar cuenta de qué estamos haciendo en ese sentido. Y entonces, ¿cómo vamos a empezar a hacer un registro de todo esto y qué sí cuenta y qué no cuenta? Por ejemplo, experiencias virtuales nacionales, que sería desde luego otro capítulo que tendríamos que incluir, ¿cómo lo vamos a considerar? ¿Cuáles van a ser esos elementos para decir aquí ocurrió, ¿no? Voy a registrar que esto ocurrió y qué porcentaje, por ejemplo, por ahí discutíamos si a lo mejor sería más fácil decir cuando una generación se gradúa, qué porcentaje de esa generación tuvo experiencias internacionales de algún tipo, que ya pueden ser virtuales o pueden ser presenciales. ¿Qué tipo de, qué porcentaje de una generación tuvo experiencias nacionales, virtuales o presenciales? En fin, quizás es como cambiar el ángulo también de cómo vamos a empezar a preguntarnos sobre qué está pasando en nuestras instituciones, pues eso, para dar cuenta y para saber en dónde estamos y a dónde queremos ir, porque si no es muy difícil plantearnos este tipo de metas. Y por último, quienes sí estudiamos internacionalización, tenemos un enorme reto enfrente, un enorme reto conceptual y empírico sobre todos estos nuevos planteamientos, ¿no? Si lo virtual, si estas experiencias las vamos a empezar a medir o a registrar, vamos a tener que conceptualizarlas, vamos a tener que ponerles nombres, vamos a tener que clasificarlas y creo que eso es parte de todos los temas que se nos dieron. Nada más quiero cerrar con decir, la pandemia nos trajo todas estas cosas. Hace poquito se revelaron los resultados de Open Doors. Se nos vienen temas como que hay un boom en las instituciones, las y los jóvenes quieren salir, ¿no? Y los que puedan van a salir, desde luego, pero insisto, tenemos este otro tema que se nos está planteando ahora. Entonces, con eso cerraría. Agradezco muchísimo su interés y espero que pues haya oportunidad de algunos comentarios y preguntas. Muchas gracias.